Muy bien. Para los que no conocen a Noelia, que es quien coordina este evento, tengo una pequeña reseña. Ella es educadora desde hace 15 años en la educación formal en nivel medio, superior y en contexto de encierro. Especialista en nuevas tecnologías para la educación superior. En el presente, cursando la maestría en formación docente para el nivel superior desde el marco teórico de la didáctica profesional, corriente francesa, y por supuesto, Noelia nos va a hablar en español. Lamentablemente no habrá traducciones a otros idiomas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Angélica. Bueno, gracias a todos por estar presente, por sumarse a nuestra convocatoria. En este caso yo voy a ser como la coordinadora un poco de de amigos, ¿sí? Y profesionales de la educación que van a traer una síntesis de sus importantes experiencias y largas experiencias, mucho. O sea, fue muy difícil tratar de hacer síntesis de trabajos y de proyectos que algunos tienen varias décadas. Les cuento un poco el resumen de lo que queremos pensar entre todos, más que nada, y reflexionar, ¿no? La educación humanista es una acción que se lleva a cabo en distintos lugares y desde hace varias décadas. Los educadores humanistas, quienes nos llamamos así, adquirimos materiales del humanismo universalista y los transformamos en saberes o herramientas escolares para solucionar problemáticas concretas dentro de nuestras comunidades. La experticia de los docentes, ¿sí? Creemos que no se encuentra valorizada, y lo que queremos hacer es hacerla visible, ¿bien? Hay experiencias multiformes, de mucha importancia, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal. Y nosotros consideramos que no es una imagen a futuro la educación humanista o la educación humanizadora, sino que es una realidad que se está construyendo desde, capaz que en principio, espacios muy solitarios y muy remotos, pero que hoy, gracias a las urgencias sociales que todos estamos viviendo en nuestras comunidades y estas formas de encuentro tecnológicas y que nacieron para quedarse en este siglo XXI, podemos hacer converger estas experiencias y estos proyectos en nuevos espacios para fortalecernos en nuestro propósito de humanizar la educación, ¿sí? Y en este sentido de humanizar el mundo, ¿bien? Básicamente somos docentes que, por casualidad o no, nos transformamos en investigadores de nuestras propias prácticas. Y transformamos algunos materiales en saberes escolares, que es una experticia propia de los docentes, que ninguna otra disciplina puede y sabe hacer. Así que lo que va a suceder es que varios de estos profesionales docentes van a contar en síntesis sus experiencias y sus proyectos más relevantes, y después vamos a dar un espacio a las preguntas, si quieren. Bueno, supongo que vamos a poder preguntar por el chat, y yo voy a leer las preguntas y vamos a poder hacer ahí un intercambio. La idea es que son experiencias tanto del ámbito formal como no formal en los distintos niveles educativos donde trabajamos. Así que, bueno, en primera medida voy a dar la palabra a María Marina Aguayo. María. Hola, buenas tardes, noches. Soy María Marina Aguayo. Vivo en Madrid, España, y soy docente de educación infantil, educación especial y capacitadora de educación emocional del programa En sus zapatos. Desde más o menos el año 1996 he ido elaborando producciones y talleres con la base de los materiales humanistas y sobre todo la base del capítulo 10 del paisaje humano de la educación de Silo. Con esta base más o menos se puede entender cuál es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es hacer un aporte a los chicos y adolescentes, niños y adolescentes, de manera que cada vez sean más conscientes y puedan ir desarrollando su intencionalidad.
Bueno, lo primero que hice en el 1996 fue la elaboración de un libro que se llama Talleres de Juegos Educativos para Niños y que es una adaptación de la psicofísica de autoliberación a través de juegos de todos los centros y todas las subpartes para los niños de 3 a 12 años. Y otra serie de actividades, las voy a nombrar muy rapidito y luego contaré un poquito de cada uno, porque tenemos que hablar varios y vosotros, que es lo más importante. Es el taller de Vamos a conocernos, el taller Explorando el mundo a través de los sentidos, las prácticas de relajación y, por último, el taller de Todos somos superhéroes. ¿Qué tienen en común todas estas actividades? Todos tienen en común, aparte de la base que he comentado en las fuentes humanistas, tienen en común una metodología que es la que yo he visto que se acerca bastante a lo que podría ser una metodología humanista y que además es útil para el aprendizaje, que es el juego. Todos suelen ser talleres de juegos, actividades que se basan en el juego como forma muy fácil de aprendizaje para los chavales. El círculo de comunicación o confianza que llaman algunos pedagogos actualmente. La autoevaluación de los chavales a través de cuadernillos o fichas los más pequeños de infantil con gomet y dibujos. Y la expresión de sus vivencias y experiencias en esos talleres a través de la expresión plástica. Y todo esto tiene una estructura. Tiene una estructura que es, primero se hace un primer bloque de juegos relacionados con un bloque de contenidos, después se hace los chavales hacen su autoevaluación, posteriormente se entra en el círculo de comunicación para compartir todo eso aprendido y, por último, eso se plasma a través de la expresión plástica o bien en dibujos individuales o bien en grandes murales. ¿Dónde se ha llevado a la práctica? Pues se ha llevado a cabo en colegios públicos por los que he ido circulando y otros compañeros que han colaborado, en centros de comunicación directa y en el Parque Toledo. ¿Te importa pasar la diapositiva, Noelia? Gracias. El primer taller que os comentaba, el taller de juegos educativos, ya os he comentado también que es una adaptación de la psicofísica de Luis Alberto Amann. Este taller tiene como objetivo que los chavales, por un lado, se conozcan y por otro lado, desarrollen esas capacidades y esos centros de respuesta que son el centro vegetativo, motriz, intelectual. Esa es la finalidad de este taller. A través de las actividades que ya os he comentado y la observación directa, vamos haciendo después, los docentes que lo hacemos, una evaluación. Después, pasamos la diapositiva, por favor, Noelia. El taller Explorando el mundo a través de los sentidos está basado en el seminario 2 sobre prácticas atencionales del Manual de Formación Personal de los miembros del movimiento humanista. El objetivo es que los chavales desarrollen su capacidad atencional y el desarrollo sensorial. Además de la estructura que he comentado de todos los demás, este tiene otra cosa añadida, que es que termina con la elaboración de jabones para la integración de todos los sentidos por parte de los chicos y una elaboración de un mural conjunto donde plasman todo lo experimentado. Pasamos la diapositiva, por fin. Esto más que taller son un lote de actividades, es el de las prácticas de relajación, basado en las prácticas de relajación de Luis Alberto Amann, del libro de autoliberación,
Se llevó a cabo con alumnos de 5 años de una aula en concreto de un colegio público durante 2 meses seguidos, con una periodicidad de todos los días en la primera sesión de la actividad escolar. El objetivo, bueno, pues por un lado, proporcionar la herramienta de la relajación a los chicos para su vida cotidiana, estar más tranquilos y llegar a registrar la paz. Y por otro lado, que en la actividad escolar, en el ámbito escolar, estuviesen más tranquilos, estuviesen más relajados, aumentasen su capacidad de atención y disfrutasen de las actividades escolares. Bueno, en la evaluación vimos que el objetivo de que les sirviese en su vida cotidiana como herramienta incorporada y tal, no tenemos datos, pero de la observación directa y la comunicación directa de los círculos de comunicación en el ámbito escolar, sí que vimos que los chavales estaban mucho más tranquilos, mucho más atentos y disfrutan más de todo, con lo cual, aparte de eso, para su vida cotidiana, pues aumentaba el aprendizaje. Y el último taller que quiero comentar es el de, no te la lleves, que es el de Todos somos superhéroes. Bueno, este se basa en las virtudes, se titula Todos somos superhéroes cuando mostramos nuestra mejor cualidad. Se llevó a cabo en un colegio público en el Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, y se llevó a cabo en todas las aulas de educación primaria de 6 a 12 años a través de juegos, actividades y música. Los chavales iban detectando cuáles eran sus mejores cualidades y la de algunos de sus compañeros. Lo plasmaban en un dibujo, se dibujaban como héroes o heroínas, en un bocadillo la mejor cualidad, y después todo eso se plasmaba en un gran mural que se elaboró en el centro, que era una ciudad, con villanos, de manera que todos son, o sea, digamos que mostrando nuestra mejor cualidad, transformábamos esos villanos. Con lo cual también es un poco un taller para la no violencia, ¿no? Donde se puede transformar los comportamientos de otras personas con nuestras mejores cualidades y no con la violencia, ¿no? Y para terminar, pues nada más que comentar la gran satisfacción que siento por haber contribuido y por seguir contribuyendo en la construcción, pues en las nuevas generaciones, de un ser humano con cuerpo de atleta, corazón de poeta y mente de sabio. Muchas gracias y conversamos después. Muchas gracias, María. Un gusto y un placer ver todos esos proyectos tan lindos. Gracias a ti, Noelia. Bueno, ahora va a compartir su experiencia Susana Calcina. Susana va a presentarse desde qué lugar ha realizado su proyecto, de dónde es, desde dónde nos habla en este simposio internacional. Susana, cuando quieras. Gracias Noelia, gracias a todos. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Susana Calcina, yo soy educadora y vivo en Huancayo, Perú. Y bueno, en realidad yo siempre he aspirado, siempre he creído en una educación diferente, en una educación posibilitaria, una educación que rechace la violencia y que ponga al ser humano y su desarrollo pleno y su despliegue pleno como preocupación central. Y desde ese momento en realidad he hecho mis intentos sinceros por aportar a esa educación a la que aspiro. Por eso agradezco la oportunidad que me han brindado de poder contar justo una experiencia que llevé a cabo el año 2016, pero que ha sido de inspiración todos estos años en mi quehacer educativo y especialmente este año porque estoy retomando el proyecto con mucha fuerza. Entonces, poder contarles esta experiencia me ayuda a apelar a mi buena memoria. Y con eso también se refuerza mi compromiso
hacia la construcción de esa educación más humana. Bueno, antes de contarles sobre el proyecto en sí, siempre me gusta contar muy brevemente el contexto personal en el que surge este proyecto, porque es muy significativo para mí, creo que fue el impulso, y es que el año 2016 tomé una decisión muy importante, que era regresar a las aulas, regresar a mi quehacer educativo y retomar mi trabajo con niños y niñas. Y definitivamente con esa decisión surgieron preguntas muy trascendentales, muy vitales, que me llevaron a reconectarme conmigo, con lo mejor de mí, con mi vocación, con mi profesión. Y podríamos decir que de ese despertar es que nace Cusihuasi, que es el proyecto, y recoge mucho del humanismo y de la propuesta pedagógica humanista que en ese momento resonó en mí. Habían llegado a mis manos libros como La pedagogía de la intencionalidad y Hay un mundo dentro, de Marcela, y en realidad fueron mucha fuente de inspiración para este proyecto. Y bueno, ahora sí les voy a contar de qué trata este proyecto. Cusihuasi en quechua significa casa de la alegría, porque lo que aspiramos hasta ahora es construir espacios educativos con sentido, espacios educativos donde se dé el encuentro con lo humano. La siguiente, Noelia, por favor. Espacios educativos donde podamos fomentar un compromiso con la superación de la violencia que atenta contra todos nosotros, contra la sociedad, espacios donde se propicien ambientes, situaciones educativas que nos permitan ese encuentro con nosotros, con los otros, desde esa mirada positiva y posibilitaria del ser humano. Y estos puntos serán en realidad muy trascendentales y muy importantes, sobre todo por el espacio en el que se llevó a cabo la propuesta. La siguiente, Noelia, por favor. Esta propuesta la llevamos en realidad como taller vacacional, pero al final se extendió por lo menos 8 meses y la llevamos a cabo en la institución educativa pública Javier Herao, en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida, que está justo en Huancayo. Y bueno, en realidad en el asentamiento la población se caracteriza mucho por sus luchas justo por contra la violencia económica, social, política, ¿no? Han vivido en realidad un escenario muy compulsionado, los mismos niños, el espacio que los rodea muchas veces no cuenta con espacios que acojan a la niñez, a la familia, hay muchos alto índice de alcoholismo, violencia familiar, es decir, estos temas en realidad resonaban en ese momento y en ese espacio. Y la propuesta que nosotros planteamos, la siguiente, Noelia, se basó especialmente en 2 ejes. Uno fue cómo ayudamos o contribuimos un poquito al menos a la superación de la violencia personal. Y en nuestra reflexión nos dimos cuenta que siempre estamos muy anclados en lo negativo, en lo que está mal, ¿no? Siempre tenemos a veces esa mirada. Entonces nosotros decíamos que esas miradas también terminaban, ¿no? Yendo contra nosotros y generando violencias a nosotros mismos. Entonces ahí es donde planteamos activar esta mirada positiva. Entonces dijimos, vamos a trabajar desde la mirada positiva, desde mostrarnos esas virtudes, fortalezas, esas posibilidades que tenemos como ser humano para poder avanzar desde lo mejor. Siguiente, Noelia. Y aquí surgieron pues preguntas como quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace especiales, cuáles son nuestras virtudes, las virtudes de los otros, e ir reconociendo eso que nos impulsa hacia adelante, ¿no? Y el otro eje que trabajamos, siguiente, Noelia, fue el eje de cómo superamos la violencia interpersonal, ¿no? Es en el que todo el tiempo estamos en conflicto y en competencia con el otro, ¿no? Entonces acá enfatizamos nuestro trabajo en la regla de oro, en la regla universal, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y tratamos de fomentar actividades, espacios, ambientes, situaciones educativas en las que podamos fomentar actitudes hacia la no violencia, como es el respeto a la diversidad, la colaboración y el sentido de comunidad, ¿no? Y acá también surgieron preguntas que nos fueron como llevando a esa reflexión. Siguiente, Noelia.
por favor. Gracias. Como qué es la violencia, ¿no? Cómo nos gustaría que nos traten, cómo tratamos, ¿no? Y si conocemos también otras formas de responder ante las situaciones difíciles. Entonces eran algunas de las preguntas que lanzábamos y en base a la cual reflexionábamos. ¿Y cómo hacíamos ese trabajo? Bueno, acá, siguiente, Noelia, por favor. Acá en realidad el libro de Marcela fue una fuente de ideas muy enriquecedora, porque era como lo práctico, cómo llevarlo, ¿no? A la práctica con niños, niñas. Entonces acá nos dimos cuenta que no podíamos abordar estos temas solo desde la intelectualidad, ¿no? Definitivamente tenía que entrar a jugar nuestra emotividad, nuestra corporalidad, era desplegar todo nuestro ser hacia esa reflexión, ¿no? Hacia ese encuentro con nosotros y con nosotros. Entonces teníamos espacios donde teníamos juegos motrices, ¿no? Motores, a veces grupales, cooperativos, propuestos por los niños o por nosotros, pero más que juegos, estos eran un momento de conexión con nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo también conectarnos con los otros, ¿no? Y eran momentos que conectábamos desde la alegría, eran momentos donde rompíamos el hielo, momentos donde nos volvíamos a reconectar, porque generalmente estos espacios se daban al inicio, porque los niños venían pues con la energía motriz a 1000, entonces había que aprovecharla, ¿no? Y también cuando veíamos desgaste emotivo, desgaste intelectual, nos volcábamos a estos juegos para volver a reconectarnos, ¿no? Siguiente, por favor, Noelia. Teníamos también espacios de reflexión, que eran individuales, grupales, pero esta reflexión era muy importante porque era buscar una conexión con nuestra experiencia. No era teorizar sobre qué es una virtud o qué es la violencia, sino era partir de ellos. ¿Qué sentían? ¿Cómo lo vivían? ¿O si lo experimentaban? ¿O si lo comprendían? ¿Cuáles eran sus comprensiones con respecto a estos temas? Y luego nos juntábamos en grupos para cotejar nuestras experiencias, ¿no? Para contarnos qué habíamos encontrado, ¿no? En esas reflexiones con los niños, niñas. Siguiente, por favor, Noelia. Y las respuestas, en realidad, que dábamos también apelaba mucho a la creatividad de los niños. No era solamente, pues, escribir, no podíamos dibujar, podíamos pintar, podíamos crear, y de esas maneras dando respuestas a estas reflexiones, ¿no? Incluso me acuerdo que llegamos a crear con ellos un cuento donde dos personajes antagónicos terminan resolviendo sus dificultades con respuestas no violentas, ¿no? Fue muy interesante ese proceso, pero siempre estábamos apostando por el arte como ese mensaje del poder transformador del ser humano, ¿no? Siempre estábamos haciéndoles ver que todo el tiempo estamos transformando cosas, todo el tiempo estamos, ¿no? En ese proceso de transformación. Siguiente, por favor, Noelia. Y también nos dimos cuenta que no solamente lanzando la pregunta y la respuesta, pues uno se acercaba a uno mismo y a los otros, sino que en realidad cualquier situación que propusiéramos en ese espacio era un momento especial de conectarnos, de descubrirnos, de seguir en ese encuentro, ¿no? Con nosotros, con los otros. Aquí era donde descubríamos nuevas habilidades también, ¿no? Descubríamos que habían cosas que nos concentraban muchísimo más, o momentos de solidaridad, de cooperación entre ellos, los más grandes con los más pequeños, ¿no? Entonces, en realidad, él era el ambiente, ¿no? El ambiente que nos permitía desplegarnos de esa manera también. Siguiente, por favor, Noelia. También teníamos lo que llamábamos nosotros los espacios de calma. Los espacios de calma estaban más orientados a fomentar actitudes contemplativas, ¿no? Ese conectarte desde también el silencio con tu cuerpo, con tu respiración, conectarte también con el otro, ¿no? Porque era ese momento en que uno se conectaba también con los seres queridos, con los buenos deseos, ¿no? Con ese afecto. Entonces acá les brindamos herramientas que ya lo conocemos de la respiración, la distensión, trabajamos el pedido, porque además fueron las prácticas que en ese momento nosotros lo conocíamos, lo hacíamos y además
teníamos un registro interesante sobre eso, entonces fue por eso que se lo compartimos. Y el siguiente, Noelia, por favor. Y también hicimos este trabajo con las familias, con los docentes de la institución educativa, no en la, digamos, ¿cómo se dice? Nos hubiera gustado tener muchísimos más encuentros con ellos, no fue posible, pero en los que tuvimos, como insertar esta importancia de la educación para la no violencia, la importancia de partir de lo mejor del ser humano, la importancia de estas herramientas como la respiración, la distensión, y también, ¿no?, una valoración del juego en todo este proceso educativo. Y lo mismo, siguiente, Noelia, por favor. Y lo mismo llegamos a trabajar también con los y las docentes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esperamos en realidad que lo que se compartió en ese tiempo, en herramientas, preguntas, reflexiones, resuenen mucho en ellos, resuenen en su conciencia, en su corazón, y puedan acudir a ellos cada vez que lo necesiten, ¿no? Bueno, eso era un poquito de lo que quería contar de lo que fue Cusihuasi. Gracias. Muchas gracias, Susana. Muy lindos proyectos. No sé si lo habíamos dicho, pero por las dudas lo repito. Estos primeros proyectos tienen que ver con los niveles inicial y primario, respectivamente. A ver, voy a mirar un poco el chat. Bueno, después vamos a compartir las preguntas que están poniendo aquí en el chat. Bueno, siguiendo, digamos, como un orden... Ay, estoy sin cámara, ahí está, porque tenía miedo de que se me caiga la conexión, perdón. Bueno, siguiendo con el orden de la educación formal, vamos a escuchar ahora a Lucía Mendieta, que va a presentarse, ¿sí? Ella nos va a compartir un video que voy a tratar de colocar en tiempo y forma, así que sepan disculpar si no es así. Lucía, cuando quieras, te pido por favor que me digas y voy a tratar de pasarlo sin sonido, ¿sí? Sí, sin sonido, por favor, mientras voy hablando. Buenas tardes a todos y a todas, de acá desde Argentina, Buenos Aires. Me presento, soy Lucía de Rosario Mendieta, y en mi representación también está acá, si bien no está, pero en representación de ella, Mónica Martínez, con la cual llevamos a cabo este proceso de trabajo durante 10 años, del 2001 al 2011, que fue Jóvenes en Acción por una Mejor Calidad de Vida. Fue un proyecto educativo dentro del sistema formal y público, con una mirada humanista, tomando al ser humano como valor central. Las políticas neoliberales dejaron una sociedad empobrecida en su conjunto, afectando significativamente los contextos ya altamente vulnerados. La educación también en esos tiempos sufrió avatares, y si bien es una educación, está normada, se dio cierta autonomía a través de la Ley de Educación Provincial a que las instituciones pudieran desarrollar proyectos en los contextos donde se encontraban. Desde este panorama y de un proceso de investigación que se vino realizando con alumnos del 8º año en las Ciencias Naturales y Sociales, nace Jóvenes en Acción, por una mejor calidad de vida, con el objetivo de que los jóvenes fueran los protagonistas del proceso de aprendizaje. Desde un lenguaje propio entre pares en la elección e investigación de distintas problemáticas adolescentes, como por ejemplo drogas, alcohol, VIH, sexualidad, noviazgos violentos, cuidado del medio ambiente, derechos, encuentros intergeneracionales, alimentación, donación de órganos, ecología. Los mismos eran elegidos por ellos y acompañados por los docentes para llevar adelante lo que va a ser la jornada. ¿Por qué hablamos de una educación humanista? Porque el eje del proyecto era sembrar conciencia no violenta, siendo los jóvenes a través de estos proyectos constructores de una mirada más abarcativa, más humana, sembradores de una conciencia solidaria, en busca de igualdad de condiciones y oportunidades, hacedores de una nueva ciudadanía inclusiva, reflexiva y participativa. A través de los años el proyecto se fue ampliando y tuvimos que armar las primeras capacitaciones docentes. Con el objetivo de la capacitación docente era ir hacia el interior de cada uno en busca del sentido de la vida y el de educar,
Por lo tanto, entre el 2005 y el 2010 se desarrollaron jornadas de capacitación en este sentido, y se fue ampliando la cantidad de instituciones que iban participando de las distintas ramas de la educación formal, como la educación especial, la educación primaria, secundaria y secundaria de adultos, que confluyeron a las jornadas, convirtiendo a cada edición de la jornada de jóvenes en un espacio donde la escuela abría sus puertas para brindar conocimientos. Aprender a aprender juntos, todos juntos. Modificar formas y procesos de enseñanza, aprendizaje en un marco de no violencia. El sostenimiento en el tiempo del proyecto se da porque tenía que ver con el sentir del uno con el otro, de uno mismo y del uno con el otro. Se invocó la regla de oro, trata a los demás como quiere ser tratados. Desde esta premisa se va a crear el Consejo de Jóvenes, los cuales trataban distintas problemáticas de violencia al interior de las escuelas. La primera marcha aeróbica, sembrando conciencia no violenta, y las jornadas eran acompañadas, es decir, si bien los jóvenes armaban su taller, o su obra de teatro, o música, o títeres, o lo que cada uno cómo quería presentarlo a sus pares y a la comunidad, había un profesional en el otro aula hablando del tema desde otro lugar. Las jornadas, por lo tanto, participaron ONG, asociaciones civiles, gremios, el Incucay de Morón en algún momento, promotores en salud. Es decir, la escuela abría sus puertas a distintos actores que estaban del otro lado esperando para entrar y para proporcionar su mirada. Y en esa mirada es el enriquecimiento de los jóvenes. Durante el año 2005 y 2009 se realizaron a partir del proyecto una capacitación directiva en el partido de Moreno, con el aval de la jefatura distrital. El objetivo era tomar el tema de la violencia desde una mirada del humanismo. Las mismas se llevaron a cabo en el Parque de Estudio y Reflexión de La Reja. Y dieron como marco, se trabajó la mirada interna, se trabajó los 3 tipos de RELAC, una experiencia de paz y los principios de no violencia. En ella participaron no solamente directores, sino inspectores del área de secundaria. Jóvenes en Acción fue un proyecto con una proyección en el tiempo. A corto plazo la idea era buscar el cambio de la mirada de esos jóvenes y bajar la violencia institucional, y a su vez uno de los temas principales fue el tema de los embarazos. Y se fue logrando a través de los años, estamos hablando de 10 años consecutivos. A mediano plazo, la capacitación docente y la búsqueda de establecer una materia como la no violencia dentro de las escuelas, dentro del sistema público. Y a largo plazo, la capacitación que se llevó adelante en el 2019 en el distrito de Moreno, de directivos, que se llevó adelante a través de todo un proceso de trabajo que se vino haciendo en el interior de las escuelas, pero también por fuera, con gente trabajando de distintos maestros del humanismo, en búsqueda de la apertura de una diplomatura en la Universidad Nacional de Moreno, y eso se forjó a través de una secretaría que tuvo el municipio de Moreno, que funcionó entre el 2018 y el 2019. Así que bueno, es un trabajo que continúa, que se fue modificando, que fue trabajándose desde otro lugar. ¿Por qué esos 10 años y nada más? Porque bueno, obedeció a un proyecto institucional de las directoras, que en ese momento yo fui profesora dentro del proyecto, y después pasé a directora, y se fue realizando en el marco de que, bueno, sabemos que la política educativa se fue modificando y cambiando, y tuve que salir de esas escuelas para ir a trabajar a otra, y sigo trabajando en este momento en una escuela en Reja Grande. Bueno, es muy amplio para contarlo así tan chiquitito, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Espero que se haya entendido, y que lo importante acá, más allá de esto, es cuando hablamos de que queremos que hablamos de una educación humanista. La educación humanista ya está instalada. Entonces nos tenemos que empezar a juntar a ver cómo desde distintos lugares esta educación avanza. Gracias. Gracias, Lucía. Lo interesante de estas propuestas tiene que ver cómo ponemos a nuestras actividades, nuestras experiencias y nuestros propósitos a jugar dentro del propio ámbito educativo, ¿no? A veces uno cree que
las cosas siempre están significadas por otros, y en realidad nosotros le damos un nuevo significado, ¿no? Cuando estas experiencias de trabajo, por ejemplo, de María, o de proyectos, o lo que tiene que ver con Lucía, en esta cuestión de que a veces el sistema escolar propone ciertas renovaciones que nosotros le podemos dar otro sentido, ¿no? Cuando trabajamos con otros organismos, es porque la escuela en algún momento, el sistema escolar decidió abrirse a otros organismos. Bueno, y ahí nosotros podemos potenciar esas propuestas que vienen de cierta innovación educativa con propósitos más profundos. Eso es lo que vimos, que tiene resonancia en todos estos proyectos. Bueno, ahora vamos a escuchar espero que esté ahí, Jorge, que no lo veo, Jorge Simeoni, que él trabaja o lanzó un proyecto para resolver problemáticas de su comunidad, de su ámbito, esta vez por fuera de la educación formal, para dar soluciones a aquello que pareciera que la educación formal no da soluciones. Así que, Jorge, bueno, presentate de qué lugar sos y todo, y te escuchamos acá los amigos. Tú dime también cuándo quieres que comparta el PowerPoint, ¿sí? Por favor. Muchas gracias, Delia. Buenas tardes para todas y para todos. Es un placer poder estar conectado con ustedes en este tema. Y bueno, mi nombre es Jorge Simeoni, yo soy de Comodoro Rivadavia, de la Patagonia Argentina. Trabajo en la educación desde muy temprano. Yo comencé a dar clases cuando estaba en 5º año, daba clases a chicos de primero. Y luego desde el ámbito de la ingeniería, no pertenezco al ámbito docente formal, pero digamos como que me hice dando clase. En los primeros años trabajé en el perfeccionamiento de cómo transmitir los razonamientos matemáticos y fórmulas y la resolución de problemas a mis alumnos. Los primeros 2 años trabajé en un instituto secundario, luego me retiré por no llevarme bien con toda la parte burocrática del cómo dar clase, y monté una academia particular. Me dedicaba justamente a recoger en mi academia todos los alumnos que fracasaban en la educación formal, que tenían problemas o que estaban directamente al punto de deserción o habían desertado. Mucho con alumnos mayores que querían retomar los estudios para concluir y demás. El medio en que me movía era a nivel medio, terciario y universitario, en área de ciencias exactas. A partir de un evento muy particular en mi vida, a los 28 años, yo paso por una experiencia trascendental, estuve al borde de la muerte, pasé para el otro lado, no me aceptaron, volví. Y cuando retorno a dar clase, me encuentro con que el contacto con el alumno era total y absolutamente diferente. La sensibilidad que había despertado en mí esa experiencia me hizo ver en cada uno de mis alumnos en la academia a un ser que estaba totalmente desprotegido, desorientado y que podía tomar 2 actitudes, o de sumisión o de ser competitivo y tratar de dominar en su entorno, ¿no? Rebeldía. Entonces me costaba mucho trabajo hacer que esas personas tuvieran valoración por el conocimiento. Comencé, a partir de trabajos con autoliberación, a aplicar algunas partes de autoliberación adaptadas al inicio de estas clases, y logré, por ejemplo, descubrir que la mayoría de estos chicos y chicas habían sufrido humillaciones muy profundas en el marco de su estudio, ¿no? Que se habían cruzado con algún profesor de estilo antiguo que los había maltratado, que los había humillado, y eso había traído un encadenamiento de problemas en la casa, en el orden académico de la escuela, amonestaciones, advertencias y regaños sobre todas las cosas. La actitud del alumno era odiar la materia, odiar ir al colegio, odiar el conocimiento y rechazar toda posibilidad de ingreso de
de una solución. A través de la instrucción en el relax, de la instrucción en la conversión de imágenes tensas, de la autoobservación, yo buscaba que ellos se dieran cuenta de que podían aprender a través de un estado distenso y lúdico. Y con el paso del tiempo, yo estoy aplicando esta metodología desde el año 94, en forma concreta, este método se fue mejorando año tras año. Si podés poner las diapositivas, Noé, por favor. Reitero, el propósito de esto era lograr, de estas técnicas, era lograr que los alumnos recobraran la valoración del conocimiento. Partiendo de ahí, me dediqué a enseñar ciertos puntos muy básicos, tanto es así que este pack de técnicas de estudio yo la doy en 6-7 horas cátedra, me alcanza y me sobra para ponerla en marcha y luego hago una supervisión en el desarrollo. Si vamos a la primera diapositiva, si ponemos, hay ciertas cosas que son fundamentales de conocer, ¿no? Cuando uno no sabe hacia dónde va, la ansiedad nos puede dominar. Entonces, teniendo en el eje vertical los problemas, la cantidad de dificultades que uno se encuentra al aprender algo, y en el eje horizontal la cantidad de conocimiento, en la medida de que comenzamos a subir por la campana de Gauss, van a empezar a incrementarse exponencialmente las dificultades. Cuando llegamos a la cresta de la campana de Gauss, ustedes pueden observar que llegamos al 100% de las dificultades, y con ello llega el agobio. ¿Cuál era la referencia útil que yo le daba a los chicos? Les hacía ver que en ese momento estaban en el 50% del conocimiento que necesitaban. Ahora, próxima diapositiva, por favor, Noelia. En esta zona que se ve cubierta en rojo, ese circulito de la cúspide, es cuando el alumno abandona, ¿no? O cuando dice, yo ya no sirvo para esto. Si tiene el conocimiento de esta curva de proceso, y sabe que si en ese momento de agobio, antes de abandonar todo, se va a dar una vuelta, se va a descansar, cambia de ambiente y retorna ese mismo día o el día siguiente luego de un descanso, va a observar que va a poder continuar, va a tener la energía para continuar con el proceso del conocimiento y al pasar del 50% del conocimiento, nuevamente desciende y al llegar al 100% del conocimiento está en 0% de dificultad. Si el alumno comprende esto, cuando se agobia, no abandona, simplemente descansa. Próxima diapositiva, por favor. A ver, la siguiente vienen encadenadas. ¿Sí? Si esto lo ponemos en una serie de temas y de días, temas subsecuentes, ¿no? Dentro de una materia como matemáticas, en el primer tema va a tener esa dificultad, o en el primer día, ¿no? En la primera lección. Si lo desarrolla bien, va a llegar al 0% de dificultades. Y próxima, por favor. Y la siguiente, ¿no? Hay una iteración de estas campanas de Gauss día tras día y aprendizaje tras aprendizaje. Si esto no se desarrolla de esta manera y la persona que no puede abandonar, pero que interiormente es como que dejó la materia de lado, si vamos a la próxima, vamos a ver que sucede lo siguiente. Próxima, ¿no? Uno se queda en la primera parte y queda inconcluso el llegar al 100% del conocimiento. Vamos a la próxima. Entonces el próximo tema ya suma un 200% de dificultad y también va a quedar sin resolución. Seguimos a las próximas. ¿Sí? Entonces los temas no comprendidos van ya no generando un 100% de agobio, sino un agobio incrementado a un 200, a un 300, tema por tema que va quedando inconcluso. Al darse cuenta que esto puede ser resuelto, pasamos a la próxima, y comprender cómo funciona la memoria y cómo debe ser ejercitado el repaso, pasemos a la próxima, por favor.
La curva de olvido de Ebbinghaus nos muestra cómo en 7 horas, en una semana y en un mes, la cantidad de conocimiento incorporado en una sesión de estudios decae. Pasamos a la próxima. En cambio, si uno hace repasos a las 7 horas, a la semana y al mes, la fijación en la memoria se incrementan de manera notable, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, un profesor nuevo, tiene que estudiar su clase y luego de haberla dado 10, 12 veces, va sin necesidad de llevar ninguna clase de apunte, porque la tiene total y absolutamente incorporada en todas sus variantes. Y eso ustedes lo deben de tener asumido en su experiencia. No sé si hay alguna otra diapositiva. A ver. No, quedamos ahí. Entonces, bueno, el resultado de aplicar estas breves técnicas en el alumno, lograron que, y les pongo una sola anécdota, porque hay cientos de anécdotas, pero lograron que una chica que estaba a punto de repetir por tercera vez, primer año, después de haber tenido un solo curso conmigo en la academia mía particular, terminó de abanderada en quinto año, en el colegio más exigente de la ciudad. Y luego continuó, después de haber asegurado que odiaba la matemática y las ciencias exactas, se recibió de licenciada en física. Creo que es la experiencia que pondría como cereza de la torta en cualquier anecdotario. Compartir estas técnicas con otros profesores para mí es esencial, divulgarla es esencial. Estoy en el proyecto de escribir esta experiencia en un libro y en una guía formativa. De esta experiencia surge el llamado a todos los solitarios que han hecho intentos, al darme cuenta de que debemos ser cientos y no miles los que estamos intentando llevar la educación humanizadora y las herramientas que recibimos desde el movimiento a la educación. Yo me imagino que la combinación de este simple método con la aplicación de la regla de oro y el manejo de los centros en un pack mucho más completo que lo que yo armé, daría por suerte, si se aplicara desde el preescolar hasta la universidad, próximas generaciones de personas despiertas, conscientes y humanas, porque justamente lo que lucha el alumno que está metido en un aula es contra todo el desencuentro que tiene con sus padres, con la violencia del colegio, con el desfasaje del sistema y con las riñas del recreo. Los dejo con un abrazo enorme y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jorge. Muy linda la anécdota. Y bueno, después de este recorrido del sistema formal, también surge la formación de los docentes. O sea, una vez nosotros como investigadores, como experimentadores de nuestras situaciones de educación, todos nos hemos planteado en algún momento, bueno, quiero compartir con otros esto que he construido como saber didáctico, como saber profesional. Y entonces Marcela Latorre, que se va a presentar desde donde nos habla y todo su recorrido, nos va a contar su experiencia respecto a la formación de futuros formadores, ¿sí?, en la educación. Así que, Marcela, te escuchamos. Gracias, Noé. Gracias a cada una de las personas que ha estado exponiendo. Sí, muchas gracias. Muy bonitas todas las experiencias. Y yo voy a compartir un poquito, bueno, me voy a presentar y todo eso, pero necesito hacer algo que lo siento en el alma, pero me surge porque es muy lindo escucharlos, pero como yo ya soy la última de harto, necesitamos movernos porque no es normal que estemos tanto rato sentados. Entonces, 5 segundos, ¿me perdonan? 5 segundos, miren. Vamos a estirarnos, los que puedan pararse se paran, y los que no, ahí, sentaditos, ya. Estiramos, estiramos, estiramos el cuerpo y vamos a llegar arriba, arriba y vamos a imaginar que viene una lluvia que cae. Y la lluvia nos va a despertar la cabecita
van a caer las gotas, pero estos son de estos granizos, estos que son gigantes, que caen así en la cabeza, caen en los hombros, caen en los brazos, nos damos golpecitos y vamos a activar un poquitito el cuerpo, el pechito con esta lluvia, la guatita, la espaldita, lo que podamos, ¿no es cierto?, los glúteos, las piernas, y vamos activando esto que se llama cuerpo, que no solamente nos sirve, yo siempre digo, el cuerpo no solamente sirve para llevar la cabeza, sino que es parte fundamental. Entonces ahí los granizos caen y ahora nos vamos a secar, porque estamos empapados, así que nos sacudimos y nos secamos la cara, el cuello, los hombros, los brazos, nos secamos, nos movemos un poquito, eso. Y soltamos el cuerpito así como si fuéramos una jalea, una gelatina. Eso. Muy bien, ahora sí. Yo necesitaba moverme. Ya, ahora sí, mi nombre, como ahí sale y como dijo Noelia, es Marcela Latorre. Soy de primera formación actriz, y bueno, lo que más amé de todo mi proceso de formación en la actuación fue la pedagogía teatral, porque siempre quise ser educadora. Entonces me fui especializando en la pedagogía teatral, hice muchos talleres de teatro, de expresión corporal, con niñas, niños chiquititos, más grandes, adolescentes, educadores. Hace muchos años, además, que yo estoy en el humanismo, entonces armamos el Humanizarte, viajamos, hicimos cosas, experiencias con mujeres, con profesores, con bueno, mucha gente. Y también entre medio estudié periodismo, y eso me ha ayudado a desarrollar un área que es el área de la escritura, y he escrito un par de libros en relación a estos temas. Susanita ahí, tan linda, siempre cita mi libro Hay un mundo adentro, y el año pasado también publiqué otro libro en relación a todos estos temas, especialmente para el área de la docencia. Hay un mundo adentro, es más para todos, ¿no? Mamás, papás, educadores, para tener herramientas para trabajar con los niños, pero el otro libro ya tiene más que ver porque necesitaba un material nuestro, además de pedagogía de la intencionalidad y otros materiales muy valiosos, pero necesitaba algo que yo pudiera entregar concreto a mis estudiantes de pedagogía en educación parvularia específicamente, de niños más pequeñitos. Así es que, bueno, estudié periodismo, me desarrollé como escritora, he escrito cuentos, qué sé yo, y además soy magíster en educación, y me fui metiendo también mucho en el ámbito académico, y por último soy narradora oral, hago un personaje que se llama Marta Cartas, que trabajo con niños y niñas, con el mundo de los cuentos y el desarrollo de habilidades, pero ese es otro tema. Y bueno, entonces para ir a la experiencia que les quiero transmitir, llevo como 19 años trabajando con niñas y niños, y toda esa experiencia maravillosa, mi contacto en algún momento con COPEU, con la pedagogía de la intencionalidad y con todas nuestras herramientas maravillosas, empecé a hacer un trabajo como de traducir lo nuestro para las niñas y niños, y llegó la oportunidad, hace como 8 años que hago docencia universitaria, bueno, en carreras de arte, pero también mucho, principalmente, y este último tiempo más, en las carreras de pedagogía, en psicopedagogía también, ¿ya? Y ahí, yo decía, ¿cómo llevo lo nuestro a este mundo? Porque nosotros no podemos dividirnos, ¿no es cierto? No podemos solo enseñar lo que tenemos que enseñar, el contenido, sin lo nuestro, sin el humanismo que lo tenemos, pero así nos sale por todos lados. Entonces, bueno, las asignaturas que hago o que he hecho tienen que ver con la pedagogía teatral, con la expresión corporal, con la psicomotricidad, las artes integradas, etcétera, todo el mundo muy artístico, pero para mí era muy importante que las futuras educadoras o futuros educadores conectaran con su vocación y conectaran con el rol que tienen como educadores, ¿no?
más que solamente transmitir las herramientas desde las artes o de la expresión corporal, o qué sé yo, yo amo eso, porque todo mi trabajo ha sido ir relacionando las artes y el juego al aprendizaje, ¿no? Eso lo he ido desarrollando. Pero ¿cómo hacer para que las docentes, las futuras docentes, los educadores, puedan comprender la importancia de su labor? Entonces, ahí mi trabajo siempre tiene que ver con ir propiciando con una metodología que, como ahora tengo poquito tiempo, no la puedo desarrollar, pero la voy a desarrollar mañana en un espacio que voy a tener que se llama Metodología de la Coherencia. Pero básicamente es ir a través de todas las clases que yo voy haciendo, ir metiendo lo nuestro. Y entonces vamos trabajando todo el tema, por ejemplo, cuando trabajo con educadoras de primera infancia, comprender la relevancia del paisaje de formación. ¿Qué pasa con las niñas y niños en sus primeros años? Porque es a ello que vamos a llegar. Entonces todo tiene que ver con cómo habilitamos un paisaje de formación adecuado, porque esa formación que las niñas y niños tienen en sus primeros años, todas las experiencias que van viviendo no se graban en la memoria como datos, sino que como experiencias que desarrollan la sensibilidad futura de esas niñas y niños. Y entonces ahí comprendemos que la labor de las educadoras de primera infancia es fundamental, porque están ahí entregando todo un mundo que va a desarrollar la sensibilidad, y necesitamos además que esa sensibilidad sea una sensibilidad humana, una sensibilidad que esté conectada con lo mejor de sí, donde los niños puedan desplegar sus habilidades, sus talentos, conectarse con ellos mismos, qué sé yo. Así que ahí hay todo un trabajo con el tema del paisaje de formación, el desarrollo de las conexiones neuronales y todo eso. Luego, y ahí es muy lindo que yo haya cerrado esto, porque se ve que Susanita y María, que trabajan específicamente, pusieron sobre sus experiencias con la niñez, cómo efectivamente la idea era propiciar experiencias donde se fuera desarrollando esta sensibilidad, ¿no es cierto? Luego trabajamos también el tema de la armonización de los centros de respuesta, que es algo fundamental conocer para un educador. O sea, en la pedagogía de la intencionalidad se propone que si nosotros hacemos un trabajo adecuado en la primera infancia, cuidando este paisaje de formación, luego en la niñez ayudamos a las niñas y niños a armonizar sus centros de respuesta, a equilibrar lo vegetativo, lo motriz, lo emotivo y lo intelectual, ellos en la adolescencia van a poder conectar con lo mejor de sí, conectar con su sentido, van a tener el equipamiento necesario para despertar su vocación. Y entonces aquí la invitación que yo le hago a los futuros docentes es que nosotros tenemos que conectar con nuestra vocación, y que nuestro rol es despertar vocaciones en el camino que nos toca estar. Si nos toca estar con primera infancia, tenemos un rol. Si nos toca estar con la niñez, es otro rol. Y si nos toca con la adolescencia, es otro rol. Lo que pudimos ver también con el trabajo de Lucía y de Jorge, que trabajan con adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí el rol del educador es habilitar, propiciar, generar espacios, generar ámbitos, acompañar. Además, las niñas y niños aprenden por imitación y ejemplo, entonces no podemos nosotros puro hablar algo sin hacerlo, ¿no es cierto? Es muy importante hacerlo también. Y aquí todo esto deriva en que todo el trabajo que yo hago en la docencia tiene relación con experiencias. El aprendizaje se produce pensando, sintiendo y haciendo. Y entonces, si yo quiero modelar el aprendizaje, o sea, porque lo que ocurre hoy día en la formación docente es que se enseña de una forma clásica. Y entonces los docentes salen al mundo a enseñar de una sola forma, exponer, exponer, exponer. Y estamos totalmente desconectados de lo humano. Entonces, el trabajo principalmente es cómo vamos realizando con las futuras educadoras o educadores experiencias integrales, donde nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Y eso es lo que ellos después llevan al trabajo con las niñas y niños. Entonces es maravilloso el trabajo con los docentes o con los futuros docentes. Bueno, también he hecho muchos cursos para
profes que ya son profesores, ¿no? Pero es muy lindo que ellos vayan conectando con eso, con comprender la relevancia del rol que tienen y ayudarlos a tener muchas herramientas para que ellos también después puedan propiciar experiencias. Y bueno, para eso las artes, el juego son herramientas fundamentales y todas las cosas que nosotros hemos descubierto a través de las exposiciones tan hermosas que han hecho mis compañeros, la Susanita, María, Jorge, Lucía, y tantos educadores que veo acá que me encuentro que están en la misma, ¿no es cierto? Todo lo que ha hecho Noelia también, que nos lo ha expuesto, por ahí vi a algunos amigos. Todas esas cosas maravillosas que nosotros hacemos son experiencias, y eso lo podemos llevar tanto al campo informal como al campo formal, porque todos los contenidos nosotros los podemos trabajar con todas estas cosas maravillosas que se han hablado. Así es que nada, bueno, si alguien quiere conocer un poquito más del trabajo que yo he hecho, puede participar mañana de la exposición que voy a hacer, o buscar también mis libros que están en mi página web, que es www.martacartas.cl. Ahí están los libros que se pueden descargar en PDF, está el canal de YouTube con materiales y con un montón de cosas. También tengo un canal de Marcela Latorre donde hay muchas herramientas para educadores. Así que ahí se puede profundizar un poquito más esta síntesis que acabo de compartir. Y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos. Recuerden que, bueno, pueden hacer preguntas a los expositores aquí por el chat. Nosotros nos hemos encontrado a partir del Foro Latinoamericano el año pasado, y nos hemos encontrado también por una necesidad que fuimos forjando a través de los años, y recién el año pasado se ve que pudimos llevarla a cabo, que es esta necesidad de trabajar con otros, ¿no? Esta necesidad de fortalecernos en nuestras prácticas, y bueno, de ahí surgió EduRed, Educadores Humanistas en Red, que en principio lo pensábamos como algo latinoamericano, porque nació del foro, pero luego, bueno, nada, empezaron a llegar amigos de otras latitudes, y bueno, entonces nos volvimos más internacionales. Y bueno, lo que intenta estos educadores humanistas en red tiene que ver con esto, con el trabajo y el aprendizaje común, la investigación, el fortalecer las investigaciones que estamos llevando a cabo, ya no en soledad, sino en conjunto, resolver problemáticas de nuestros entornos de aprendizaje, que muchas veces tienen coincidencias a pesar de las latitudes tan diferentes, y otras veces no, son específicas. Así que, bueno, si quieren conocer, ahora les... Marcela, si podrías poner tus datos para encontrar tus materiales en el chat, sería genial. Y bueno, nosotros también vamos a poner nuestra carta de intención de EduRed. Es abierto a participar a cualquier educador que quiera fortalecer su proyecto educativo, que quiera investigar, y bueno, y que quiera dialogar en una situación horizontal, ¿sí?, de intercambio respetuoso, para contarnos nuestras experiencias y aprender entre todos. Aquí tenía una pregunta de Damián para Lucía, que pregunta en torno a la diplomatura, ¿no? ¿Qué universidad pudo avalar esta diplomatura, Lucía, allí en Moreno? Hola, Dami, ¿cómo estás? Se estuvo trabajando con la Universidad Nacional de Moreno. Se estuvo trabajando, bueno, sabemos que, bueno, los que vivimos en Moreno o que estuvimos cercanos a Alejandro Roger, él falleció el año pasado, y bueno, y la subsecretaría con el cambio político se disolvió, y fue a partir de esa subsecretaría que se habían empezado las tratativas y las conversaciones, conjuntamente con el Parque de Estudio y Reflexión de Parabachasca en Córdoba. Bueno, se estuvo trabajando, pero bueno, no se logró, no se llegó a nada, por la situación de esto, que la subsecretaría desaparece, y bueno, hay que rearmarse a través del Consejo por la Paz y la No Violencia de Moreno, que estamos esperando el pase de toda esta pandemia para poder
juntarnos y trabajar, porque, digamos, si bien uno puede trabajar por Zoom y hacer un montón de cuestiones, hay cuestiones que sabemos los humanistas que hay que trabajarlas in situ y hay que trabajarlas en conjunto y trabajarlas juntos, estando juntos, y bueno, y las cuestiones políticas y los avatares políticos del momento tienen detenida la cuestión, ¿está? No sé si te contesto, Dami. Sí, seguro que sí. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, una apreciación o una pregunta por el chat. La idea fue, bueno, poner y exponer a lo que nos animamos a hacer con humildad, muchas veces, con miedo muchas veces, ¿no? Porque he estado en otras charlas de amigos, sobre todo en educación, y esta cosa del miedo que da a veces la superestructura educativa, y que a veces creemos que esas normativas son realmente imposibilitantes, y bueno, estas experiencias nos muestran que no son imposibilitantes, o sea que siempre se puede abrir un espacio dentro de esa normativa que parece que es absoluta. Incluso podemos reinterpretarla muchas veces con conocimiento y con investigación. Damián comparte en el chat, dice, cuenten con nosotros para ver estrategias. La diplomatura en gestión de economía social y solidaria que armamos en Lomas de Zamora, esto es Buenos Aires, Argentina, tiene puntos de la práctica que quizás les pueda servir para lograr instalarla en Moreno. Esta diplomatura que nombraron, buenísimo, felicidades. Hay cientos de proyectos, nosotros trajimos solo 5 por el tiempo, pero nos enorgullece que en EduRed somos solamente 100 personas, y estas 100 personas han hecho proyectos maravillosos, han hecho sistemas incluso educativos, de escuelas educativas en sus contextos. Entonces, hay mucho de educación humanista en el mundo. La idea es encontrarnos, trabajar juntos y vislumbrar eso, ¿sí? Como parte de nuestra capacitación. Bien, nosotros somos profesionales y como profesionales queremos mostrar nuestro trabajo al mundo. Me parece que lo que falta es visualización y valorización, porque el docente es mucho de hacer, ¿vieron? Que hacemos, resolvemos. Pero después, esto de difundir, de reflexionar, de sistematizar una práctica para compartirla con otros, es un trabajo al que muchas veces no nos dieron acceso, porque entiendo yo que la docencia o los ámbitos educativos muchas veces estuvieron pensados por otros, siempre por los especialistas, ¿no? Y en cambio, los especialistas en educación somos nosotros, porque los que estamos en las aulas somos nosotros. Así que hay que revalorizar ese trabajo, que es chiquito, pequeño, pero sumamente constante. No nos hemos rendido. ¿Cuáles son las próximas acciones de la red de educadores? Pregunta José Carlos Rivadeneira. Bueno, nos estamos encontrando, somos una red que nos encontramos cada 15 días. Estamos haciendo ahora trabajo personal. Pensamos hacer congresos también y encuentros, jornadas de encuentros virtuales para seguir contando nuestras experiencias y nuestras investigaciones. Damián comparte que, bueno, un enlace de voluntarios humanistas, plan de acción. Me sumo a la red, dice, les dejo un link de nuestro trabajo. Es una experiencia en educación popular, en clave de economía social y solidaria, con perspectiva de género y desarrollo local. Bueno, gracias, Damián. Obviamente contamos con vos, con que puedas compartirnos toda tu experiencia. Sí, Marcela, Dina. Preguntaban por ahí cómo se pueden sumar. Entonces, yo veo que está por ahí Ramiro, que a lo mejor podría dejar esa invitación porque somos un grupo que estamos en WhatsApp. Sí, ya está el enlace, lo acaba de mandar Jorge. Ah, buenísimo. Sí, y más arriba, lo acaba de poner Jorge. Bacán. El enlace del WhatsApp de la red. Y más arriba, amigos, si quieren, está la carta de intenciones de EduRed. Ahí es como una especie de manifiesto, no manifiesto, ¿sí? Donde convergen nuestras ideas y nuestras intenciones
pueden leer la carta, y si están de acuerdo con la carta, al final de la carta hay un código QR con el que pueden entrar directamente al grupo de WhatsApp para poder empezar a encontrarnos y a trabajar juntos. Bien, gracias al simposio, gracias Angélica. ¿Puedo María, decir una cosita, Noelia? Sí. No, quería decir que actualmente estamos haciendo una tanda de trabajo personal, pero para docentes. O sea, lo que estamos haciendo es el trabajo de autoliberación con docentes. Lo único que ahora no está abierto porque es la gente que empezó desde el primer bloque, o sea, desde la primera sesión, pues es un proceso, pero se van a ir haciendo más. Y además EduRed es algo muy, muy abierto, o sea que cualquier cosa que se proponga y haya, y se esté de acuerdo unos cuantos, eso se lleva a cabo, o sea, no es una cosa cerrada de que pues esto es lo que se hace y esto, y solo 2 o 3, no, es bastante abierto, ¿no? Así que, bueno, pues bueno, no quiero decir nada más, Noelia, que eres tú la que lo está coordinando. No, por favor. Gracias, María. Entre todos decimos, le damos todos los contenidos, porque son muchísimas cosas las que hacemos y las que nos estamos proponiendo como proyecto futuro. Nada, yo agradecer profundamente al simposio, agradecer a Angélica, su colaboración, a Francisco, que ha estado absolutamente atento a todas las cuestiones que tienen que ver con lo técnico. Marcela la escucharemos mañana, ¿no? Siguen otras propuestas de educación que también fue exquisito escuchar otras propuestas y seguir escuchando. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por el espacio. Angélica. Bueno, yo quiero hacer énfasis sobre lo que acaba de decir Noelia. Creo que absolutamente todos los docentes y todos los realizadores artísticos, los que puedan colaborar con documentales, está la idea de juntar todas las experiencias y hacer un documental muy bien armado y presentarlo al mundo. Insisto, pongo énfasis en lo que dice Noelia. Todo el mundo pretende, ante la situación problemática de la educación, dice, alguien tendría que hacer algo. Y nosotros estamos haciendo cosas hace 20, 30, 40 años. Entonces, todo esto lo tenemos que poner a la vista del mundo. Tenemos que utilizar cada una de las experiencias para que sea una experiencia de demostración y que esto se esparza. Más allá de todos los frentes de acción que pueda tener todo humanista y que son tan válidos uno como otros, trabajar en la expansión de conciencia, en la toma de conciencia y en la sesión de herramientas a todos los niños que van llegando y dejarles un campo arado, creo que vamos a hacer mucho, mucho, mucho por el planeta. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero un gusto conocerlos, conocer estas experiencias que no conocía. Me encanta saber que tenemos amigues haciendo este tipo de desarrollo y también esta posibilidad de organización, ¿no? Y un poco tomando lo que dijo en la reunión anterior, en el Zoom anterior, Miriam, me parece que también está bueno de potenciarnos políticamente, territorialmente, para validar todo esto que ya tenemos, ¿no? Digamos, como acumulación. O sea, en nuestro caso, la diplomatura en Lomas fue voluntaria todos los años, pero hoy Argentina, como el resto de los países de Latinoamérica, está siendo muy afectado por la pandemia y la crisis económica. Entonces, sabemos que la gente voluntaria ya no puede sostener nada, ¿no? Digamos, es muy difícil los proyectos que sea sustentable a un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, ir buscando hibridación de recursos estratégicas, tanto con el sector público como el sector privado, con organizaciones, fundaciones, para la sostenibilidad de esos proyectos, ¿no? Que sabemos que el sentido no es la plata, pero también tenemos gente dentro y haciendo que tienen que sostener su vida, ¿no?
digamos, eso. Muchas gracias y un gusto conocerlos. Gracias, Damián. Sí, la sustentabilidad es una situación que además que los docentes también resolvemos como problemática, ¿no? O sea, cómo llevamos a cabo nuestros proyectos y además tratamos de hacerlos sustentables. Esa es otra experticia que hemos tenido que realizar para poder llevar nuestras intenciones a cabo. O sea, no nos amedrenta nada. Hacemos y seguimos adelante. Así que bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Abro micro si quieres que la gente. Bien, Francisco. Yo orgullosísima de que estamos bien en horario, en tiempo. Esto les quiero contar, lo hemos ensayado, hemos tratado de ser lo más profesionales posible. Así que, Para los micrófonos para despedirse. Bueno. Están abiertos los micrófonos, ¿no, Fran? Entonces. Sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos, espero que los motiven estas experiencias y que nos sigamos encontrando, humanizando la educación. Gracias a todos. Gracias.